cuando pasan aviones acá, pero vale. Los tránsitos de Saturno son los que nos ayudan en la astrología a entender un poquitico más de qué va la vida, de qué va el crecimiento y cómo lo podemos llevar o cómo lo podemos asistir también en nuestra cotidianidad. Casi siempre que nosotros hablamos de crecimiento y de evolución y de procesos de introspección, es imposible no meter a Saturno, dado que es el planeta que nos corresponde y uno de los grandes reguladores para, pues, alquimizar todo el proceso de nuestra crianza desde que somos infantes, marcando sus septenios de vida de 0 a 7, que fue un programa que ya hicimos, de 7 a 14, que también lo pueden disfrutar. Hicimos a inicios de este año 14 a 21 y hoy miércoles 28 de enero es el turno para el último septenio de Saturno con nuestra médica holística, que ustedes ya la conocen, de 21 a 28. Luisa Fernanda, vámonos con este tema maravilloso que Gracias, siempre hay algo Javier. para aumentar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias, Javier. Sí, vamos ya para el cuarto septenio de Saturno, después de haber pasado por los tres anteriores. Este tal vez es el más movilizador desde que el individuo empieza a tener conciencia y yo creo que va a ser un tema bien, bien interesante para desarrollar hoy. Este Bueno, septenio lo describe Steiner desde la filosofía antroposófica como la beca cósmica. O sea, ya el individuo deja de ser dependiente de la familia, especialmente desde el punto de vista emocional, y empieza ya a hacer su propia individualidad. No como la individualidad de los 7 años de edad, donde el niño ya empezaba a socializar, sino ya es una individualidad donde empieza a tener una independencia tanto económica como emocional y a cuestionarse ya qué va a hacer de su vida de este momento en adelante. esa parte que tú dijiste de crecer y ahora que Saturno está muy de moda, ¿no? Ahora con Saturno, cabe aclarar un poquitico para todos los que nos están viendo y los que van a ver este video que Luisa Fernanda y yo compartimos mucho Saturno. Entonces no crean, ella se ve una mujer muy dulce y muy Piscis y todo esto, pero es ascendente en Capricornio y compartimos un Saturno de también que tengo en este caso Sol Capricornio, entonces ahí Saturno se vuelve como muy protagónico en los procesos de crianza, ¿no, Luisa Fernanda? Ahí como que de 21 a 28 ya la historia cambia por completo, de hecho a los 21, por ejemplo, acá en Estados Unidos, pues reciben los que son nacidos acá, reciben el ID, reciben la mayoría de edad. En países como el nuestro, en Colombia, se es mayor a los 18 años. Esto tiene mucha Ujú. relación con Saturno, que es la responsabilidad, Saturno, que es crecer, como que asumir ciertos actos que ya a nosotros nos pueden llegar a pesar también. Condenas, por ejemplo, a nivel legal, tratándose de Saturno, normatividad, como empezar a cumplir Exacto. ciertas reglas. Ahí entramos al mundo de las reglas, como que a los 21 el mundo nos recuerda que adquirimos una edad, ya sea 18 en algunos países, 21, pero adquirimos una edad de madurez donde se supone nuestro juicio desde el punto de vista psicológico, pues ya somos más dueños de eso, que a nivel, por ejemplo, evolutivo, conecta mucho como que entérate que hay unas reglas de juego de manera social, por eso también Saturno es un planeta, pues, personal que trabaja, pero también va vinculando junto con Júpiter el mundo circundante y me va mostrando, por ejemplo, puedo tener un carro, puedo andar a 220, puedo andar a 180, pero voy a encontrarme a Saturno con reglas, que Saturno puede estar representado en una señal, en un site que me diga máximo 70, máximo 50, o un agente de tránsito que me frene, stop Saturno, y me diga, no, te pasaste el tema, y yo puedo decir fácilmente, pero es que mi coche puede ir a 180, ¿cuál es el problema? Y este ejemplo que es como tan evidente como, ay, pues obvio, Javier, son señales y reglas de tránsito, pues así como es tan obvio, Saturno dice, bueno, pues estos temas también en nuestra vida, hay temas donde nos encontramos a los 21 de, ¿qué hago con esto? A los 23, a los 25, ¿a quién le digo esto que me está pasando? A los 26, a los 27, a los mismos 30, ese afán.
que muchas veces es desde nosotros mismos, frases como me dejó el tren. Yo creo que eso lo hemos escuchado. Yo lo he escuchado mucho en consulta. Javier, ¿qué me pasa? ¿Dónde tengo a Saturno? ¿Dónde tengo? Mírame la carta a ver qué pasa porque me dejó el tren y tengo 30. Y entonces es ese afán que nadie se lo está diciendo a la persona, ¿sí? Nadie le está diciendo, hey, tienes que hacer esto con tu vida, pero de manera natural, desde nativos, como que sentimos el afán de cumplir también con unas reglas, con una estructura, como darle forma a nuestra vida. Este es el septenio que da forma, ¿no? Este es el septenio que nos va como colocando en esos avisos que nos va mostrando la vida. Exacto. Fíjate que aquí es la cosecha y la ley, pero es que no es ese Saturno, pues crecemos porque vivimos en una sociedad teniendo la necesidad de cumplir unas normas y unas reglas precisamente por esa convivencia en sociedad, pero es que ahorita esos límites nos los debemos o nos los ponemos con nosotros mismos. Ya está entre los 21 y los 25 años, ya está la maduración de la corteza prefrontal, que es donde ya podemos tomar unas decisiones más racionales, actuar de una manera menos instintiva y pensar mejor las cosas y el paso a paso cada día. Entonces, estas normas y estas reglas y estos límites es con nosotros mismos, ¿no? Esta es una edad bien bonita porque es de una transformación importantísima. O sea, a los 21 años eh, estás terminando una carrera universitaria, ¿no? Entonces ya se empieza a integrar el yo, a saber que somos unas personas íntegras. Ya no es solamente el desarrollo biológico al que venía hasta los 18 o 21 años, sino que ya empieza a haber un crecimiento especialmente emocional a esta edad. Fíjate lo interesante que es cómo coinciden esta etapa de la vida con algunos otros tránsitos planetarios bonitos, no solamente el retorno de Saturno a los 28 años, sino a los 21 años está la cuadratura de Urano con Urano natal, lo cual da una sensación de libertad y creatividad muy importante. A los 24 años está el retorno de Júpiter, del tránsito de Júpiter al Júpiter natal, lo cual coincide usualmente los que han estudiado estudios secundarios con terminar la universidad y da una sensación de abundancia y productividad muy bonita. Y a los 27 años hay un tránsito muy lindo y muy importante para esta edad, que es el retorno de la luna progresada. O sea, en progresión la luna llega al punto de la luna natal. Y esto es una poda emocional importante a esta edad, que es básicamente cortar el cordón umbilical con los padres, con la familia, con los que se ha construido vida y hogar hasta ese momento, y hacerse el interrogante de, ¿y ahora qué, no? Ahora, ¿qué necesito? ¿Qué necesito independientemente de lo que me diga mi familia? ¿Qué necesito empezar a construir para mí? Tanto desde el punto qué relaciones y vínculos necesito empezar a adquirir, tanto desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista económico. Entonces es una sensación en que los hábitos que tenía seguramente están empezando a cambiar y es una sensación de vacío impresionante, que es un vacío que lo único que genera es una construcción cuando se llega especialmente al retorno de Saturno ya a los 28 años y te empieza a decir, ok, ya eres grande, ¿qué has hecho hasta ahora? ¿Y qué proyectas en tu vida de aquí a los próximos 30 años? Entonces es una edad muy, muy movilizadora. Estamos ahora que tú mencionabas todos estos puntos que convergen entre los septenios de 21 a 28, sobre todo este último que cierra Saturno a los 28, 29 años y ese afán también que es sano. Cabe aclarar que cuando digo afán no me refiero a que sea malo. Todos hemos pasado por ahí. Todos pasamos por esos divinos 28, divinos 29 años y gracias a ese mismo afán y gracias a esa combustión de cómo está mi vida, pues aunque si bien es cierto que el afuera no define qué soy yo,
pues tampoco podemos tapar el sol con un dedo. O Ujú. sea, hay unos temas que atender, hay unas situaciones con que vincularme con el mundo de manera social, de manera país, hay unos impuestos que pagar, eso dice Saturno, Claro, ¿no? Hay claro, una renta que debo percibir o unos gastos que Saturno dice, pues date cuenta que consumimos, queramos o no queramos, somos consumidores de un ecosistema y debo entrar en una generación también de recursos propios para poderme sostener. Pues hay que pagar salud, aunque nosotros seamos de la religión que seamos o profesemos la psicología o la filosofía de vida, pues si vamos al médico a decir, no, mira, es que yo no pertenezco a ningún sistema, no tengo dinero, pero estoy enfermo y trabajo en esto, ¿no? Pues muy bonito y todo, pero usted tiene que pertenecer al sistema, debe entrar a un sistema de salud, debes tener algo que te cubra y así para todo. Si nosotros vamos a hacer un evento, aunque sea un evento muy cristalino y un evento muy de alabanza y muy neptuniano, ujú, pues si vamos a un lugar muy hermoso, muy divino, pues nos va a pedir el Estado algo, nos va a decir, bueno, si van a ocupar este sitio maravilloso y esto es así, hay unas condiciones, hay una regla y hay unas estructuras que seguir. Esta es la parte más difícil de enfrentarnos porque hasta los primeros 3 septenios como que tenemos el reflejo de mamá y papá, claro, cuando están y cuando hacen también ese ejercicio, porque cabe aclarar que algunos de ustedes dirán, bueno, pero ¿y qué hay de los que crecimos sin padre? ¿O qué hay de los que crecimos sin madre? Que también hay esos ejemplos, ¿sí? ujú. Ustedes hablan como si fuera el hogar y la familia perfecta, pero ¿y qué hay de aquellos que no tuvimos esto? Pues justamente ahí está Saturno. Justamente ahí está Saturno a la edad de 28, 29, decir, independientemente que se haya contado con eso, independientemente que los hayas tenido, que hayas tenido un padre, que hayas tenido una madre, que haya habido contención emocional, pues ya ahora es tú, ahora te corresponde a ti, ahora eres tú el mismo que debe empezar a proveer no solamente el sentido económico, financiero, sino el sentido emocional de cómo te vas a sostener dentro de ese ecosistema sin mirar a mamá y papá. Y creo que ese es uno de los afanes de la carrera. Y hay como que nada cuadra. Hay como que nada cuadra, Luisa. Es una edad, Así es, hay nada cuadra, porque si soy profesional, pues sí hay una parte, pero me falta la otra parte. Y si claro, sé de estos temas, bueno, sé de estos temas, pero ¿por dónde empiezo? Y claro. si tengo una Es un relación, momento, es un momento en el que se quiere abarcar todo, pero no se sabe completamente nada, ¿no? O sea, todos son movimientos inconscientes de la psique que hacen que se movilice todo un sistema, ¿no? Todo un sistema. Y sí, pudo haber no crecido en una familia, pero pues si no tuvo físicamente un padre que lo haya acompañado, pues su padre será el mismo, su padre será la sociedad, el trabajo o lo que haga que sea responsable y genere una estructura, ¿no? Y sí, se quiere exacto. abarcar todo, es la sensación de que necesito aplicar todo, pero en realidad no tengo nada. Entonces es esa sensación de vacío, de no saber qué se ha construido, ¿no? Pero Y si se empieza a crisis. mirar para atrás, se han construido ya 4 septenios, donde ya se ha hecho vida, donde ha empezado a hacer conciencia y se continúa el ciclo evolutivo. Pero todo esto es una sensación muy inconsciente de la necesidad de crecer, ¿no? O sea, de decir, bueno, ya estoy aquí, ya soy grande, ya soy adulto, ya, ¿qué me corresponde, no? También es por correspondencia ver qué responsabilidad tengo conmigo, con la sociedad y pues con mi trabajo y con todo el entorno de aquí en adelante. ¿Qué necesito empezar a construir? ¿Qué vínculos y qué relaciones ya más reales, más maduras? Y ya empieza a haber cosas que no se negocian, ¿no? O sea, ya tengo una conciencia en que ya sé qué necesito y dónde estoy parado más o menos, y ya hay cosas que empiezan a no ser negociables en este momento. Sí, si alguno de ustedes
de los que nos está viendo usualmente por las mañanas en estos programas de que hablamos de todo un poquito, está atravesando esa edad de 28, 29, 30. Yo creo que también es bueno y es una edad para aceptar esa crisis, aceptarla desde el punto de vista que sí hay mucho. Sí, hay mucho. La sensación es saturnina, las sensaciones de que falta, las sensaciones de que la carrera no es suficiente y yo como que me equivoqué, como que no debía haber estudiado eso. Yo como que por aquí no, yo como no veo todo resuelto en mi vida y se supone que desde dentro del plan que yo hice a mis 21, incluso a los 18, a los 20, se supone que a mis 26, 27 ya todo iba a estar hecho. Yo creo que por ahí pasamos todos. Todos hicimos un plan a los 20. Mira, y eso no deja de pasar, Javier. Eso sigue pasando todo el tiempo. Yo creo que, no sé, me estoy volviendo como muy estoica en ese aspecto, pero yo sí creo que hay que amar hasta lo más complicado y hasta las crisis más difíciles, ¿sabes? Y tener planes y crear expectativas a veces genera mucha frustración. Entonces yo creo que también debemos, claro, obviamente tenemos que hacer un plan a mediano, a largo plazo, tener sueños, porque ese es el sueño de la vida, ¿no? Ah, ¿Cuál es mi sueño de la vida? Y eso se va a ir construyendo día a día, paso a paso, en las elecciones, en lo que vamos eligiendo y en nuestro libre albedrío. Pero lo que te he dicho desde que empezamos las charlas, a Saturno lo arrastramos todo el tiempo, ¿sí? Esas crisis en las que tenemos unas fuertes dosis de realidad y que dice lo que estás haciendo y lo que has hecho hasta este momento no es, ¿sí? No funcionó. Mira a ver hacia dónde miras y qué otras oportunidades puedes buscar y especialmente hasta la edad de los 27, entre los 28, 29, 30 años es un momento de vida espectacular porque tiene todas las oportunidades por delante, ¿sí? Y tienen que darse el permiso de fallar y de cometer errores, ¿sí? Porque Saturno tiende a ser muy perfeccionista y yo no puedo equivocarme y es que esto tiene que ser como yo lo planeé y entonces si eso no es así, entonces la culpa, ¿a quién le echo la culpa? Pero también es un momento de vida en que se hace mucha conciencia de que no es momento de culpar a nadie, ¿sí? Sino de hacerse responsable. Y esto es del día a día y yo creo que hasta que dejemos este plano, la vida nos va a enseñar a que hay realidades y a que tenemos que empezar o tenemos que continuar conscientemente de hacernos responsables de nosotros mismos y esta es espectacular porque eso es lo que enseña, ¿no? O sea, a empezar ya a hacernos responsables de nosotros, a cortar cordones que ya no nos funcionan, a saber que vivimos en una sociedad que tenemos que empezar ya a ser económicamente sostenibles. Y bueno, me encanta, a mí me encanta y no, y sabes que no, yo creo que también tenemos que empezar a dejar sorprendernos, o sea, dejarnos sorprender por lo que la vida nos trae. trae. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo mío, en mi retorno de Saturno nació mi primer hijo, ¿sí? Entonces sí fue una crisis, pero fue un momento absolutamente feliz Bello, de mi vida. claro. Yo creo que ha sido uno de los momentos más felices de mi vida cuando nació mi hijo, en mi retorno de Saturno. Entonces son crisis, pero son, o sea, hay que confiar, ¿sabes? Hay que soltar, hay que entregar, porque eso es muy lindo. Esa parte. Mira que estas que tú mencionas de Saturno, de confiar, de aceptar el error que muchas veces eso que vemos en ese septenio a los 27, 28 años, eso que juzgamos en nosotros de manera tan saturnina, de esto me quedó mal, debí haberlo hecho por acá, ahí hay mucho juicio, ahí hay mucha turbulencia de juicio que es sana, es biológica, son momentos donde también queremos alzar el vuelo, pero nos damos cuenta que hacen falta cosas. Y esa es la función de esa edad, que a través de la psique y a través de esos faltantes, pues nosotros vayamos tras otras cosas nuevas y ponernos en desafío. Muy probablemente ahí descubrimos que lo que estudiamos pues no era. Y aunque Ujú, socialmente no encaje, aunque socialmente no tenga la forma,
sí que nos va a servir para el viaje de la vida, para la profesión de mi vida, que a veces, como está tan marcado de que estudio acá, pongo acá y se supone que ya con todo esto armo aquí. Ahora que tú mencionas el devolverte a ese septenio, yo me devuelvo al mío. Yo dije, no, a mis 21 yo dije, no, así como voy, a los 26 ya estoy hecho. Ya, a los 26 tarea hecha, yo ya me jubilo y me muero y me pensiono aquí, porque yo lo veía súper claro a los 21 y efectivamente Saturno me dijo, sí, 22, 23, 20, como a los 25 más o menos, fue, ¡pa! Fue de manera prematura a lo capricorniano, entonces como que sentí ese tránsito antes de, y ahí es donde te das cuenta que en su momento es caótico, porque sí, de hecho psicológicamente hay un caos en nosotros, donde hay muchos temas en descontrol. Ya sea que hayamos empezado a asumir responsabilidades de manera muy saturnina, es decir, muy temprana, que eso también pudo haber pasado, o ya sea que no lo hayamos asumido, ¿sí? Pueden haber las dos situaciones. Puede haber una persona que empezó en su segundo septenio, tercer septenio, a asumir responsabilidades que pertenecen a este cuarto septenio. Por ejemplo, una niña Sí, embarazada a los 15 años. Pues si fue mamá a los 15 años, quiere decir que empezó a asumir temas de Saturno, cuarto septenio de este anillo, que lo debería vivir, lo debería, ojo acá, lo debería vivir una mujer a los 28, 30 años, pero como te pasó que tú dices, viví mi embarazo, pero si esta infante, esta nativa lo vivió a los 15 años, es como que Saturno, eso es de manera saturnina, de manera prematura, tuvo que ser mamá, aprender a ser mamá a sus 15 años, aprender a ser mamá a sus 16 años, es decir, doble trabajo, me estoy formando, estoy recibiendo, soltando la niña, recibiendo la adulta, estoy en esa fase transitoria de la psicología que no me define, pero que pasa de todo, donde hay cambios hormonales, estoy recibiendo un bebé, al tiempo que me estoy criando y desarrollando, debo asumir la responsabilidad de un hijo, de una niña, entonces es como un adolescente, un niño con otro niño explorando el mundo. Claramente a los 30 años su hijo tendrá 14, su hijo tendrá 13 años, es un adolescente y ella está hasta ahora cerrando el anillo, cerrando la adultez y pues ahí esta ecuación da crisis como sea. Entonces es como una invitación a reevaluar lo que ha pasado en los tres septenios, hacer como una mezcla de todo lo que se ha vivido, reafirmarnos qué sirve, qué no sirve, con qué continúo, qué es lo que más me gusta, qué es lo que sí puedo filtrar. Y pues eso no es fácil. Aquí hablarlo es fácil y sí, cabe muy bien. Pero cuando ya la persona lo está viviendo, cuando ya hay hijos de por medio, cuando ya hay tantas cosas, se vuelve caótico. Sea que los haya, como sea que no, porque si no los hay, pues peor. O sea, ¿qué me falta entonces? Si se supone que he venido cumpliendo los estándares perfectos, mejor colegio, todo, jugué, hice esto, la carrera, ya está, ya me gradué, tengo la tarjeta profesional, tengo aquí, o sea, y todavía no me siento completo, o sea, todavía se siente ese vacío de, entonces, ¿qué más te se supone que tengo que hacer? Y entro en eso, conflicto conmigo, con mi Saturno. claro, eso genera más frustración, Javier, ¿sí? O sea, mm, una estructura social y familiar donde los mandatos dicen que esta es la línea que debes seguir, o sea, creces lo que creces, estudias en el colegio, te gradúas de bachillerato, haces universidad, te casas, tienes hijos, tienes casa, tienes todo, ¿sí? Y resulta que en algún momento eso se quiebra, ¿sí? Lo que tú dices, el ejemplo de la niña que tuvo que madurar antes de tiempo porque se embarazó, pues son cosas, por eso a eso me refiero de dejémonos sorprender de los momentos que van sucediendo y que van pasando. Seguramente a sus 28 años, pues Saturno hará un ciclo donde Mm, ella ya ha pasado por todo esto y se manifestará de una manera diferente, ¿no? Fíjate que esta edad, este cuarto septenio es el paso de la juventud a la adultez. Y esa es la crisis más importante que se genera, ¿no? ¿Cómo puedo yo estar con los demás sin perder mi independencia y mi individualidad? Fíjate que estaba yo leyendo y hay una cosa que se describe como el Club de los 27, que me llamó mucho la atención, que son muchos mm, artistas, ¿sí? Músicos especialmente, o sea, no me acuerdo ahorita el nombre porque deben ser cantantes de música rock o bueno, no sé,
pero que a los 27 años se murieron, ¿sí? Y se murieron por sobredosis, ¿sí? O por ingerir drogas, o se suicidaron, porque no fueron capaces de hacer el tránsito, este tránsito desde la juventud a la adultez. Y está escrito así, como el club de los 27. ¿Mm? Entonces me pareció bien interesante. Esta que tú mencionas de se mataron, Saturno es uno de los planetas que rige la muerte. Ujú, Saturno es uno de los planetas que nos enfrenta de manera tan cruda a esa realidad que de hecho, desde el punto de vista psicológico, todos, en poca escala, en mayor escala, independientemente de que lo hayamos hecho o no, pues a ese punto de 27, 28 me sentí morir. Hemos tenido, aunque sea una experiencia en la vida, donde digo me sentí morir. Sentí que me iba a morir, sentí morirme. Puede ser el sentirme, la sensación, el acabar con algo, el terminar con algo, el terminar con una parte de mí. Es una renuncia y es un proceso psicológico donde yo quisiera atacarme, pero no me puedo atacar, quisiera morirme, pero no me puedo morir, donde encuentro las justificaciones de la vida, del mundo, amorosas, económicas, estructurales. Algo pasa. Por eso son etapas donde algo pasa, algo se nos rompe, donde dice la sensación inminente de Saturno que nos conecta con la muerte, y esto es tan necesario en la psicología, en la biología, o sea, en la psicología no me refiero de carrera, sino en la vida de cada uno de nosotros. Es tan importante que en esa filosofía de vida nos pase, porque ahí es donde nosotros aprendemos el poder de elegir y lo que significa mantenerme en pie. O sea, lo que significa para mí decir, puedo elegir, tengo estas dos situaciones, me estoy enfrentando a estas dos, pero no lo voy a hacer, o no le voy a dar gusto a la vida, o no lo voy a hacer de esta manera. Ya sea que me quede por mis hijos, ya sea que me quede por mi trabajo, ya sea que me quede por la revancha, por lo que sea. Pero es como una, aunque sea una, todos hemos pasado por esa situación, me incluyo, y eso casi siempre ocurre antes del retorno de Saturno. Es como si Saturno de una u otra forma nos toreara, de ahí llevándolo a la mitología griega, esto que dice Saturno de que se come a sus hijos y es el señor así es. tiempo, el tiempo que se come a sus hijos. Esta partecita de la mitología donde Saturno devora y se nutre de sus hijos, también es la parte que nosotros sentimos de querer acabar esto y que vuelva a empezar. Como que deme otro juego, deme otra vida, o la sensación de acabo esto y volver a empezar y volver a armarlo desde algo distinto, desde algo perfecto, desde algo que no me equivoque, ya sea una decisión, ya sea algo, alguna quiebra, lo que sea. Pero vamos a tener por lo menos una experiencia que nos haga como tocar ese fondo de decir, no, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Que a lo mejor no es tan así. A lo mejor si tú se lo cuentas a otra persona, ay, por eso, relájese. Pero tú por dentro, en tus huesos, en tu piel, en tu Saturno, en tu coxis, tú sí que lo estás viviendo de. Claro, a lo mejor afuera te digan, mira esto que tienes. Y sí, puedes tener muchas cosas, pero no Claro, es suficiente. Es como que pero no lo Saturno, convence, eh, sí. Es que no hay forma de poder convencer. O sea, así como dices, es que no me entiendes. Tú no sabes qué es lo que yo estoy sintiendo ni qué es lo que yo estoy viviendo. Tú no me estás entendiendo. eh, Mira que estoy viendo ahorita una serie. Bueno, antes de esto, claro, esta es una etapa en que todo lo que no tiene estructura se va, se va. Relaciones, trabajo, filosofía de vida, modo de ver la vida. Esta es una época en la que se empieza a interrogar cómo quiero seguir viviendo mi vida. Y este es un trabajo absolutamente interno, ¿sí? Es como el ejemplo del monje que va y le dice a su maestro, maestro, no he podido dormir, no he hecho todo bien, todo mi trabajo, cumplo con las funciones, he hecho todo perfecto, pero no logro tener unas noches tranquilas, no logro conciliar el sueño, no logro descansar. Entonces el maestro le dijo, estaban en un templo y le dice el maestro,
abre esa puerta del templo. Entonces, no entiendo, maestro. Ve y abres la puerta del templo. Entonces el monje se levantó y empezó a a empujar la puerta. Y empujaba la puerta y no abría, y empujaba la puerta y no abría. Entonces le dice el maestro, es que no se abre empujando, se abre jalando. ¿Mm? Mira, busca respuestas no afuera, sino adentro, Mm. adentro. ¿Sí? Y ese me parece que es una representación muy linda de lo que es la época de los retornos de Saturno o de este cuarto septenio, donde la vida nos pone a prueba y a ver qué es lo que necesitamos, ¿no? Porque aquí ya no es qué he hecho, porque pues seguramente no se ha hecho mucho. Se han cumplido con cosas. Acabé la universidad o empecé a trabajar o porque era lo que me pedían que debía hacer. Pero es un trabajo interno en el que se dice, ¿y yo quién soy, no? ¿Y yo quién soy? ¿Cómo quiero seguir viviendo la vida de aquí en adelante? Entonces se empieza a vivir con coherencia y con autenticidad. Se pierde ya la necesidad de cumplir con los mandatos, con lo que dice mi familia, con lo que me dijeron que tenía que hacer. Y se empieza a vivir ya con autenticidad y con coherencia. Te quería contar la serie, estoy viendo una serie que se llama Un gran doctor, que es un médico autista. Y el único pecado que él tiene es que habla sin filtro, o sea, habla lo que siente. Entonces tiene todos los problemas en su relación con las personas, con los pacientes y hasta con algunos colegas, porque el tipo, o sea, el doctor es impresionante, o sea, es brillante y resuelve muchos conflictos, pero su pecado es poder hablar sinceramente y auténticamente como es. Entonces, qué difícil que es poder quitarnos la máscara y poder decir esta o este soy yo y poder vivir sin tener que tener la aprobación de afuera, sino de una manera coherente y auténtica. Yo creo que esta es una edad muy linda para hacer eso. Lo es. Mira ese ejemplo tan hermoso que diste de la puerta. De hecho, aquí ¿Mm? pasa mucho porque hay muchas puertas que aquí se abren diferente a Colombia o como estamos Que no es empuje, acostumbrados, es jale. que no es empuje, sino es jale. Y ahí dice el letrero, lo que pasa es que no leemos. ¿Sí? Ahí dice jale y nosotros empujamos. No, no es empujando, es jalando. Exacto, exacto. Ese ejemplo que diste me hizo acordar de las veces que yo estoy empujando, empujando, empujando y es hacia adentro No, jalando. es para adentro. Mira esta. Yo sí quiero aprovechar para preguntarte algo porque sé que eres, Luisa, y para los que de pronto no saben, algunos nuevos en el canal, Luisa es formada como médico y se dedicó muchos años a la medicina en la especialidad de pediatría. ¿Qué pasa médicamente qué surge cuando salimos del tercer septenio, es decir, 19-20, y pasamos al 21? Desde el punto de vista médico, como para tocar algo médico, que tú digas médicamente pasa esto en esa edad, dentro del desarrollo, dentro de ese final de septenio 21, allá o después de los 20 al tercero, a esta etapa. ¿Qué podríamos decir médicamente que ocurre? Así como mencionábamos que a los 7 ocurrían los dientes, que a los 14 pues temas hormonales, eh, testosterona y demás, como que a esta edad de los 20, 21, ¿qué ocurre? Pues Javi, en la evolución y el desarrollo, pues ya se me sale de mi campo de la pediatría, pero ya está la maduración de la corteza prefrontal, ¿no? Eso lo hablamos en el primer video cuando hablamos del primer septenio, del desarrollo del cerebro, y a esta edad ya hay maduración de la corteza prefrontal, ¿no? Entonces podemos tener decisiones más objetivas y racionales, ya medir los pasos, ya pensar mejor las cosas, ya no reaccionar, sino pensar antes de hablar, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista físico también hay cambios, o sea, ya se deja atrás el crecimiento biológico
y puede haber también cambios en el cuerpo físico, ¿sí? Entonces ya empieza a tener más cara de adulto, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres, independientemente del género, ya empiezan a tener cara de adultos, entonces, y cuerpo de adultos, ¿no? Ya se quiere de pronto hacer más conciencia de trabajar el cuerpo físico, pero ya desde el punto de vista biológico y de la medicina, ya está todo completamente grande y maduro, o sea, ya los órganos completamente desarrollados, ya la parte de la corteza prefrontal también completamente madura. Incluso ya empieza a haber cambios físicos de adultez, o sea, ya no es el joven, ¿no? Algunos en su etapa de la pubertad y de la adolescencia, especialmente pues los hombres son muy delgaditos, de una fisionomía muy delgadita la mayoría, y ya a esta edad pues se empieza más bien a hacer lo contrario, ¿no? Ya empieza de pronto a subirse de peso, a ver algo de pancita, ¿no? Desde el punto de vista físico ocurren esos cambios. Pero desde la medicina, de acuerdo a tu pregunta, y desde la biología, ya está todo completamente maduro y formado. Eso ahí ya. Termina todo el Ujú. proceso que nos va entregando hacia el adulto. Pues bien, en esta vertiente de Saturno, que ahora también está próximo a entrar en Aries, ya lo va a hacer el otro mes, ahora estamos estrenando Neptuno en Aries desde ayer, antier lunes, de manera oficial, sin retorno, y ahora Saturno que lo va a acompañar, esto va a ser el 17 a finales, 17 de febrero para amanecer 18 después del eclipse de Sol, como que se da el eclipse de Sol, que lo vamos a tener el 17 de febrero, pasa este eclipse en los últimos grados de Acuario, que será 28, 29 grados de Acuario. Y bueno, entramos a la Luna y el Sol a Pisces y simultáneo a ese tránsito que va a ser el eclipse, 17, 18 de febrero, pues también hace la entrada Saturno, sale de Pisces del grado 29 y entra en Aries. O sea, es como si el eclipse que vamos a tener el primero de este año, que ocurre en los últimos grados de Acuario, ese primer eclipse que tenemos le da la entrada a lo que va a ser también Saturno, a un nuevo recorrido, a un nuevo tema, porque todo lo que empiece en el grado cero, pues retorna otra vez y empezamos a hacer un ciclo de, por lo menos tratándose de Saturno, 29 años también, hasta que le dé toda la vuelta al zodiaco y retorne hasta ahí. Lo interesante es que lo hace de la mano con Neptuno. Ujú. Entonces, ahí cuando decíamos que Saturno tiene un gran trabajo en esta nueva generación, porque está marcando todas las generaciones a la final, o sea, marca a todos los que estamos vivos, pero puntualmente a todos estos nativos que están naciendo en este año, sobre todo después del 18 de febrero, porque pensemos un poquito en ellos, ¿no? Pensemos un Claro. poquito en los que van a nacer este año 2026. Pues la mayoría de ellos obviamente van a tener a un Saturno en Aries conjunción Neptuno. Mm. Imagínate lo que van a hacer o a lo que Imagínate la vienen. misión. Imagínate la misión tan grande, porque a veces como que hablamos mucho con los que ya estamos, pero tratándose de generaciones, tratándose de un ciclo de 29 años que cumple Saturno al lado de Neptuno, todos los que van a nacer este año 2027, 2028, que va a ser la estadía de Saturno en Aries, imagínate estos chicos que son los encargados de en 15 años, 20 años adelante, cuando estén en su adolescencia, cuando estén ya Mm. viviendo algunos temas, cómo van a ser y cómo es esa psique, ¿no? ¿Cuál va a ser? Porque nosotros vamos a vivir integrando estos procesos, porque ya estamos vivos, ya estamos encarnados, vamos es a integrar estos procesos de Saturno y Neptuno en nuestras vidas. Pero estos que van a nacer van a tener marcado el sello de Saturno, Neptuno en Aries en algún lugar de su carta, haciéndoles belleza y tienen una misión muy Saturno, Neptuno en Aries, que por eso decimos no es tanto lo que vaya a pasar ahorita el 17 de febrero o el 18 con la entrada de Saturno, porque hasta ahora están llegando, hasta ahora están pariéndose desde el punto de vista psicológico, o sea, humano, hasta ahora están naciendo. O sea que el resultado verdadero de qué es Saturno-Neptuno y qué nos viene a enseñar Saturno-Neptuno, lo vamos a ver cuando ellos estén grandes. Claro. Calculemos esto, que estos Interesante, chicos tengan interesante tu 21 años. análisis porque, claro, es definitivamente los cambios, ¿no? O sea, más cambios, generadores de mucho cambio y mucha transformación y de inicios y de cosas diferentes y de, bueno, tengo además
un retorno solar bien interesante. Entonces, con esos tránsitos que estás contando en este momento. Claro, porque mira, Es de Luisa, eclipse, o sea, sí, cumpliré con eclipse, con la entrada de Saturno en Aries, porque estamos muy acostumbrados como a que qué va a pasar o qué nos claro, trae, y que sí, claro, a los que estamos vivos y ya tenemos avatar, pues irnos acomodando, ir integrando, ir evolucionando con lo que la vida nos va a sí, mostrar. Pero verdaderamente, tratándose de estos dos potentes, Saturno y Neptuno en Aries, están naciendo. Muy posiblemente estas nuevas psicologías y estas nuevas visiones de la espiritualidad, posiblemente algunos de los que ya estamos vivos ni siquiera nos corresponde mostrarlas, porque ni siquiera hasta ahora están naciendo, hasta ahora se están pariendo estos bebés, ¿no? En 15 en 20 años, pues ellos sí que van a mostrar, en 15 en 20 años ya Saturno estará cerrando su ciclo y en este caso Neptuno para esa época habrá salido de Aries y lo marca, estará entrando por allá a Tauro. eh, ¿Será que sí estamos, Luisa? Bueno, estará entrando en Tauro, yo no creo. estará Neptuno entrando en Tauro, ¿Cuánto pues tiempo es que dura imagínate, Neptuno en Aries? todavía faltan, mal contados, unos 15 años, No, no, yo sí quiero estar 20 todavía años. en este plano. Yo quiero, una cosa es lo que yo quiero Vámonos, es ver Luisa, cosas. vámonos ya. Ya hagamos, dejemos estos live adelantados y ya 20 añitos. Sí, ¿no? Sí, 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 Bueno, sí. esa era la parte que quería traer a colación de que hay mucho. A lo que voy con este ejemplo es que hay mucho, es que hay demasiado, que no todo va a pasar este mes de febrero, no todo se va a dar este año, sino que Mm, apenas estamos empezando porque a mí sí que me interesa mucho eso, ¿no? ¿Qué van a traer? ¿Cómo van a venir con esos códigos? mm, Porque es lo que hemos visto en generaciones atrás, ¿no? En las generaciones de nuestros abuelos que decían, nuestros padres. ¿Y nuestros padres qué decían? Pues nosotros, nuestra versión actual, otra claro. forma de pensar, más acuariana, más uraniana, tecnología, pensamientos distintos, libertades, no sé qué. Pues bueno, estos chicos que están naciendo en esta época, pues nos van a traer muchas cosas y mucha inteligencia distinta y mucha espiritualidad que vamos también a... Nosotros no nos va a quedar de otra que respirarla, que vivirla, que consumirla a Mm, la final, pero ellos sí que traen gran parte de... Eso por un lado. De otra parte, ocurre algo con Saturno, ¿no? Cerrando también estos anillos y es el vínculo de asumo mi adulto, asumo esto, pero también está un tema de padres. También vincula mucho, Saturno es un planeta que se encarga mucho del eslogan o de ese título llamado papá, de ese ujú. título llamado el padre o en este caso Saturno. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi autoridad frente a eso? Nosotros, los que estamos en el ejercicio de ser padres, pues también pesa sobre nosotros un algo que ahí es donde decimos muchas veces, o se dice, ¿no? No hay nada más difícil para un padre que ver a su hijo sufrir, o quizás es uno de los dolores complejos por el grado de consanguinidad, por el grado de lo que esté pasando con ellos. También este es otro tema que nos dice Saturno, ese acompañamiento de padre o de ser humano, o ese acompañamiento de eslabones, porque a la final los hijos aprenden pues con el ejemplo, pero Ujú, nuestras vidas no son perfectas como para muchas veces darles el mejor de los ejemplos. A veces así es. actuamos y desarrollamos con nuestros faltantes, con lo que tenemos, creemos que lo estamos haciendo bien, nos lo mostramos, lo hacemos así, y ya Ujú, después nos encontramos de que ellos aprenden más no con lo que le dije de manera verbal o de manera directa, con lo que le enseñé, sino que finalmente van aprendiendo a través de los ejemplos de cómo nos han visto a nosotros así hacerlo, es. cómo nos han Así es. visto desarrollarnos en esto, ¿no? Fíjate que por más que nos esforcemos, o sea, hacemos como padres lo que podemos con lo que tenemos y con lo que sabemos, con las herramientas que hemos tenido en la vida o si no las hemos tenido de una manera muy intuitiva, lo cual es una responsabilidad muy grande. Pero fíjate que hagamos lo que hagamos, siempre nuestros hijos van a terminar en terapia. Sí. Intentando hacer bien las cosas, intentando poder acompañarlos, intentando poderles dar ejemplo. Definitivamente ellos van a tener la herida que tenemos todos y van a terminar al final viendo que, como digo yo, digo, bueno, una cosa que la culpa es de los padres, que es la que finalmente se dan cuenta ahorita en este cuarto septenio que no es la culpa de nadie, sino es asumir su responsabilidad
y van a terminar haciendo terapia. Entonces, hagamos lo que hagamos y como lo hagamos, pues los chinos siempre van a terminar haciéndose algo de terapia y tratando de buscar a ser mejores personas y hacer mejor la vida. Eh, tengo, tengo unas frases. Claro, vamos a leer esas frases que siempre tus frases son muy, muy reconfortan. Mira, aquí tengo una que dice, no es que estés fallando, es que se te ha quitado la red de seguridad para que aprendas a volar de verdad. Linda esa. Confío en mi proceso de maduración. Son afirmaciones. Me permito explorar sin juzgarme. Suelto identidades que ya no me representan. Construyo mi vida desde la coherencia interna. Honro quien fui y abrazo quien estoy siendo. Mi camino se revela paso a paso. Mi camino se revela paso a paso. O sea, también nos va contando una historia en el punto de que después de que Saturno hace su retorno a los 28 años, después de que termina este ciclo de 28 años, a los 30, pues no le queda de otra a Saturno que seguir avanzando, como decías tú, vamos arrastrando, pero ya con los pasos sí más lentos. Claro, este es una de las cosas que Saturno nos dice a los 29, 30, que ya la vida no es como antes. Ya empezamos a dar unos pasos más fijos, empezamos a dar unos pasos con cierto grado de cimiento, ya no pisamos tanto en falso, y cuando digo en falso no es porque sepamos exactamente dónde se pisa bien y dónde no, pero ya no desperdiciamos la energía de esa manera. Ya después de los 30 empezamos a entender que no es tanto llegar, que no es tanto llegar a la meta, sino ya a los 30, 31, como que ese aterrizaje de Saturno nos va diciendo, espérese que esto es despacio y con buena letra. Aprenda a Ujú. disfrutar del viaje, vaya formándolo porque nunca va a haber un paso seguro en quedar. Y ahí es como que donde nos empezamos a abrir. Entonces fíjate que con todo y lo saturnino y con todo lo trillado que ha sido a veces hasta calificado como el planeta maléfico, que para mí, desde mi perspectiva, pues es muy constructor, maléfico quien lo ve de esa forma o cómo se interpreta a una situación saturnina que hayamos vivido. Pero desde ahí es como el que empieza a abrirnos y empezamos a caminar distinto, a caminar diferente y vuelve otra vez Saturno a hacer sus respectivas cuadraturas. Así Vuelve es. otra vez Saturno a hacer otra vez como la tarea, a hacer otro paso, con la finalidad de volver a cerrarse, de volver al segundo retorno, porque vamos a tener un primer retorno a los 28, 29, un segundo retorno por ahí a los 58, 59, y muy posiblemente algunas personas vivan el retorno del tercer septenio, ¿no? El tercer retorno de Saturno que será 70 y 80 y algo, 90 años, que esto ya también es el último, ¿no? El de cerrada. Difícilmente creería una vuelta más. Creo que Sí, no se está da, creo que claro. hasta ahí difícilmente, pero puede llegar hasta ahí. ¿Qué crees tú que son los puntos cuando se cierra y empieza después de los 30? ¿Cuál es el panorama que empezamos a ver después de los 30 ya cerrando este? A ver, yo creo que eso tú lo puedes explicar de pronto más bonito, pero, pero No, dale, dale tú y yo te voy a... bonito, pero de pronto aquí ya tengo fama aquí de que, uy, Javier es demasiado capricorniano, Javier es demasiado, no sé qué. Ayer hice un tema acerca de las parejas y eso, no pensé que me fuera a ir tan bien. Yo creo que lo voy a volver a repetir, porque eso que no, que como así, que eso es diferente, que la pareja es para ser felices y bueno. Entonces yo te doy la palabra, algo más dulce al canal de YouTube, algo más. yo creo que Algo más aquí el más pisciano. astrólogo eres tú eres el astrólogo. No, Javier, mira, después de los 30 definitivamente Saturno empieza a hacer un camino ya de maduración. Ya a los 30 se abre la vida de una forma diferente. O sea, ya no es la necesidad de tener que eh, rendir las cuentas ni estudiar para ver qué voy a hacer en la vida, ni sacar una profesión o una carrera, sino ya es ver realmente, o sea,
que hay, porque si lo que tú decías, si estudié esto y me dedico a otra cosa, pues es ver que esto es lo que hay en este momento y que esa otra cosa es a lo que yo le voy a apostar de aquí en adelante. Entonces el camino de ahí en adelante ya es empezar a formar la vida de una manera distinta, ¿sí? De una manera diferente. Si quieres tener hijos, por ejemplo, ya empieza a ver o sea, en las mujeres y bueno, también en los hombres, quiero ser mamá o no, ¿sí? Porque va a llegar una edad en que ya después de los 40 va a ser un riesgo muy alto ser madre. Entonces es definir, procrear, ¿sí? Y seguir pues con la vida de una manera distinta. Ya de ahí en adelante, por ejemplo, los 42 años, que es la siguiente septenio, pues coincide con la posición de Urano, entonces también van a haber muchos cambios, muchas, o sea, como interrogándose de su vida, su filosofía de vida y también qué he hecho hasta ahora y qué me ha servido y qué no. Y también es una crisis grande. Igual, pues a los 49 con el retorno de Quirón también, entonces todos, todo confluye para que nos interroguemos internamente qué hemos construido, ¿no? O qué no hemos construido o qué hemos destruido también, ¿no? Y finalmente, pues a los 58 o 50, pues, a ver, yo te digo que yo estoy en ese momento de vida, en este momento, y también como tú que dijiste que se te adelantó un poquito el retorno de los 28. Creo que se me está adelantando a mí mi retorno de Saturno de una manera muy importante y la vida me está pidiendo en este momento transfórmate. O sea, es un momento de reinicios, de renacimientos y yo creo que eso es más como se puede definir esos retornos, ¿sabes? Renacer, renacer, volver a nacer, recordar, Mm. volver a pasar por el corazón, volver a darte cuenta quién eres, cuál es tu esencia y qué es lo que en realidad necesitas ser y hacer sin tener la necesidad de la aprobación de afuera, de nada ni de nadie. Bello, bello, bello ese tema. Pues bien, yo le piqué la lengua a Luisa Fernanda, no porque vaya a decir algo, sino para comprometerla en un próximo live que hagamos acerca del segundo retorno, de qué pasa después de los 30, porque estos primeros cuatro, que ustedes lo pueden encontrar en el canal de Luisa Fernanda, la pueden seguir, ella sale así, Luisa Fernanda en Tienda Zodiacal. Médico Holística. Voy a dejar el canal de ella también para que ustedes lo puedan seguir en las redes sociales. Y hablamos, ya este es el cuarto video que hemos hecho acerca de los cuatro principales septenios que van formando la estructura de individuación y como esta primer etapa. Pero Saturno sigue, no es que a los 28:30 se vaya de la carta astral, no, sigue. Sigue haciendo su trabajo y su misión es llevarnos a un segundo retorno que ocurrirá y demás, pero ya lo vivimos diferente. Entonces, por eso quise como picar para dar la pauta de lo que va a ser nuestro próximo live acerca de esto. Y sí, Saturno es el que nos va pidiendo ese orden, nos llama a juicio, nos estructura, nos pide cuentas, es el planeta encargado de cerrar, es el planeta encargado de mostrar un tema de ciclo. Su palabra principal es la estructura, la solidez, la norma, lo rígido, la agenda. Saturno no tiene afán, Saturno va pues a lo Saturno, Saturno se asocia mucho con el ermitaño, pasos lentos, seguros, es el mismísimo señor del tiempo, que hay cosas que vamos a vivir queramos o no, Saturno nos dice, están ahí, la prueba va a estar por edad, por tiempo, se sabe. Entonces, es también el planeta encargado de que nos aterra, nos aterriza ante muchas cosas de la vida que a veces parecen crueles, pero que en eso consiste en entender cuál es su sabiduría muy interna, muy saturnina, para no quedarnos con esa sensación o esa percepción del tiempo o de la vida misma que nos consume, sino también irlo alquimizando y que tenga un propósito en nuestra vida. Entonces, muy seguramente, si algunos de ustedes están entre esa edad, 28, 29, 30 años, y se sienten consumidos por el tiempo, sienten esa insatisfacción de Saturno, es completamente normal, siéntanse acompañados, todos pasamos por ahí. Son etapas, no se muere uno ahí, sigue la vida, se mueren algunas viejas estructuras y algunas viejas versiones que ya no van, que ya están caducas, que ya no requerimos, pero es difícil darnos cuenta
que ya no requerimos estar ahí y dar ese otro paso da la sensación de muerte desde el pensamiento de la psicología, pero finalmente salimos renovados y salimos expertos y salimos con una energía distinta. Quedémonos también con el concepto de que Saturno nos ayuda a darle forma a la vida, gústenos o no nos guste, queramos o no. Saturno es como el que nos va marcando esos límites de hacia dónde lo podemos llevar. Gracias a todos por habernos acompañado. Luisa, gracias, un abrazote, qué rico tenerte Javier, aquí. gracias. Gracias a ti y a todos, un abrazo inmenso. Claro que sí, y nos vemos en la próxima con ¿qué sigue después de los 28-29? Un abrazote, cuídense. Abrazo. Gracias. Chao. Gracias.